Ejemplo 1. En el episodio anterior consideramos la función f de dos variables con valores reales definida como f de xy igual a x2 más y2 más x2y más 4. Para esta función vimos que sus puntos críticos son 0, 0, el origen, menos raíz de 2 menos 1 y raíz de 2 menos 1. Ahora, usando el criterio de la segunda derivada, vamos a determinar cuál es la naturaleza de estos puntos críticos. Para esto comencemos repasando el criterio de la segunda derivada. Supongamos que f es una función de valor real que es de clase C2 en un disco abierto centrado en el punto en el punto AB en el plano. Supongamos además que este punto es un punto crítico. Entonces tenemos tres casos. En el primer caso, si el determinante de la matriz hessiana en AB es positivo y la derivada f sub xx en AB es positiva, tendremos un mínimo local. Si el determinante de la matriz hessiana en AB es positivo y la derivada f sub xx en AB es negativa, entonces tendremos un máximo local. Y finalmente, si el determinante de la matriz hessiana es negativo, entonces el punto AB será un punto de silla. Vamos a aplicar este criterio en este ejemplo concreto. Para esto comencemos en el paso 1 calculando las derivadas parciales de segundo orden de la función f. Obtendremos entonces que la derivada f sub xx es 2 más 2y, la derivada f sub y es 2 y la derivada cruzada f sub xy es 2x. A continuación, en el paso 2, apliquemos entonces el criterio en el punto crítico 0, 0. Comencemos calculando el determinante de la hessiana en el punto 0, 0, es decir, f sub xx por f sub y menos f sub xy al cuadrado, todo esto evaluado en el punto 0, 0. Después de hacer las cuentas obtendremos que esto es 4, es decir, el determinante es positivo. Y además observamos que la derivada f sub xx en 0, 0 es 2, es decir, es positiva. En consecuencia, el criterio entonces nos dice que f tiene un mínimo local en el punto 0, 0. Ahora, en el paso 3, apliquemos nuevamente el criterio, pero en el punto crítico raíz de 2 menos 1. Y para esto comencemos calculando el determinante de la matriz hessiana en este punto. Después de operar y hacer las cuentas, obtendremos que este determinante es negativo, es menos 8. No tenemos que hacer nada más, entonces, porque el criterio nos permite concluir que este punto, raíz de 2 menos 1, es un punto de silla. Ejercicio. Verifica que el otro punto, menos raíz de 2 menos 1, es también un punto de silla. Esta es la forma en que se puede aplicar el criterio de la segunda derivada cuando dispongamos de una manera sencilla de calcular las segundas derivadas parciales de la función f. Veamos algunos dibujos para terminarnos de convencer de la validez de estos resultados. Comencemos observando inicialmente en el plano xy, es decir, en el dominio de la función f, los tres puntos críticos, el origen, menos raíz de 2 menos 1, y el punto raíz de 2 menos 1. En este dibujo ignoremos por ahora la región sombreada. Muy bien, ahora consideremos este otro dibujo que nos muestra una parte de la gráfica de la función, es decir, una parte de la superficie z igual a f de xy. Este dibujo está en perspectiva, observemos aquí la parte positiva del eje x y aquí la parte positiva del eje y, aquí la parte positiva del eje z. Encima del punto crítico 0, 0, observemos al punto 0, 0, f de 0, 0. En efecto, observamos que con respecto a los puntos que están cerca de él, el punto 0, 0, f de 0, 0, este punto luce como el más bajo de todos. Esto nos indica que en efecto el punto 0, 0 corresponde a un mínimo local.
Ahora tratemos de entender qué pasa con el punto raíz de 2 menos 1, que está ubicado aproximadamente en esta posición, y observemos que encima de él está el punto correspondiente en la gráfica, que sería raíz de 2 menos 1, f de raíz de 2 menos 1. Sería aproximadamente este punto. En este caso, aprovechemos esta perspectiva para observar que si nos movemos sobre una parte de la gráfica, en particular sobre esta curvita que estamos indicando con el puntero, el punto raíz de 2 menos 1, f de raíz de 2 menos 1, se ve como el más alto en esa curvita, por lo menos ahí cerca. Es decir, hay puntos más bajos sobre esa curva, es decir, sobre la gráfica, más bajos que él. Esto nos indica que no se trata de un punto de mínimo, porque hay puntos más bajos. Y ahora observemos esta otra gráfica, que corresponde también a un pedazo de la gráfica de la función, pero desde otra perspectiva. Básicamente lo que hicimos fue rotar esta perspectiva, la rotamos un poco, observemos ahora la parte positiva del eje X, la parte positiva del eje Y. Por aquí, muy chiquitico, está el punto raíz de 2 menos 1, y encima de él está el punto correspondiente en la gráfica. Ahora, con respecto a ese punto, observemos esta curvita que estamos señalando con el puntero en la gráfica, y con esta curva observemos que hay puntos en ella, por tanto en la gráfica, más altos que el punto en cuestión. Es decir, que ese punto no puede ser un punto de máximo, hay puntos más altos. En consecuencia de esta gráfica y de la que vimos antes, vemos que en efecto se trata de un punto de silla, y análogamente podríamos razonar con este punto. Muy bien, pasemos ahora a un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a considerar la función f de dos variables definida como f de xy igual a menos 3x e a la y más x a la 3 más e a la 3y. Hallemos inicialmente las derivadas parciales de primer orden de esta función. Obtendremos que f sub x es menos 3e a la y más 3x2, y obtendremos que f sub y es menos 3xe a la y más 3e a la 3y. Al igualar a 0 y resolver el sistema correspondiente 2 por 2, observaremos que el único punto crítico de esta función es el punto 1, 0. Dejemos esto como ejercicio, verificar que el único punto crítico es el 1, 0. Podemos entonces aplicar a este punto el criterio de la segunda derivada para determinar qué tipo de punto crítico es. Se calculan las derivadas de segundo orden, f sub xx, f sub y, f sub xy, y al evaluar en el punto 1, 0, obtendremos que el determinante de la matriz hessiana es 27, es decir, es positivo, y obtendremos que la derivada fxx en 1, 0 es 6, es decir, también es positivo. Y en consecuencia el criterio de la segunda derivada nos garantiza que este es un punto de mínimo local. Muy bien, ahora nos planteamos esta pregunta. Dado que este punto 1, 0 es el único punto crítico de la función, y dado que es de mínimo local, podemos entonces concluir que es de mínimo absoluto. Esta pregunta es relevante, pues recordemos, en el caso de una variable, la respuesta es afirmativa. Si tenemos una función de una variable, como las que estudiamos en cálculo diferencial, y esa función tenía solo un punto crítico y ese punto era de mínimo local, podríamos concluir que era de mínimo absoluto. Ocurrirá lo mismo en este caso. Para responder esta pregunta, comencemos evaluando a la función f en puntos de la recta y igual a x. Es decir, vamos a evaluar a la función en una trayectoria en el dominio. Esta trayectoria no pasa por el punto 1, 0, pero es una trayectoria en el dominio. Y obtendremos que f entonces en esos puntos xx es menos 3xe a la x más x a la 3 más e a la 3x. Al tomar entonces el límite de la función sobre los puntos de esta curva o de esta recta y igual a x, al tomar el límite cuando x tenda a menos infinito y hacer unas cuantas operaciones, como las que hacíamos en cálculo diferencial, obtendremos que ese límite es menos infinito. ¿Qué nos indica entonces esto? Que hay puntos en los cuales la función toma valores
arbitrariamente negativos. Y en consecuencia, en alguno de esos puntos la función valdrá menos que en 1, 0. En conclusión, el punto 1, 0 es de mínimo local, pero no es de mínimo absoluto. Veamos esta gráfica para terminar de convencernos de este hecho. Aquí está el punto 1, 0, y acá está el punto correspondiente en la gráfica, 1, 0, f de 1, 0. Observemos que con respecto a los puntos que están en la gráfica y están cerca, este en efecto es el punto más bajo. Pero también observemos que hay otros puntos que están en la gráfica, que está indicada en verde, y están más abajo que el punto 1, 0, f de 1, 0. Veamos finalmente un tercer ejemplo de aplicación del criterio de la segunda derivada en dos variables. Este ejemplo nos va a enseñar que cuando el determinante de la matriz hessiana es 0, cualquier cosa puede pasar. Es decir, puede ocurrir que hay un punto de mínimo local o de máximo local o de silla. Consideremos inicialmente la función f de xy igual a x a la 4 más y a la 4. No es difícil verificar en este caso que el único punto crítico de esta función es el origen, 0, 0, y que el determinante de la matriz hessiana en tal punto, evaluada en tal punto, es 0. Y en consecuencia no podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Aún así, estamos interesados en determinar la naturaleza de este punto crítico. No teniendo la posibilidad de usar el criterio de la segunda derivada, razonemos con nuestra capacidad deductiva, con nuestra capacidad analítica. En este caso no es difícil hacerlo. ¿Qué tipo de punto crítico es el origen? Observemos que en este caso f en 0, 0 es 0, y observemos que f en xy es x a la 4, una potencia par, más y a la 4, una potencia par. En consecuencia, esta suma es siempre mayor o igual que 0, y casi sin querer queriendo, observamos que la función en 0, 0 pierde con la función en cualquier otro punto. Es decir, el punto 0, 0 es de mínimo, y de hecho en este caso de mínimo absoluto. Ahora, variemos un poco la función f, era x4 más y4. Consideremos la función g, que es menos x4 menos y4. Y entonces, siguiendo el mismo procedimiento, podremos concluir que en este caso el punto 0, 0 para esta función g no es un punto de mínimo, sino un punto de máximo. Nuevamente el determinante de la matriz hessiana era 0 y por tanto el criterio, la segunda derivada, falla en este punto. Y nuevamente, variando un poco esta función g, consideremos la función h de xy igual a x a la 4 más y a la 4, es decir, ahora nos olvidamos de este signo menos, dejamos el signo menos en la y, y entonces en este caso se puede verificar que otra vez 0, 0 es un punto crítico, que el determinante de la matriz hessiana es 0, y ahora el punto es de silla. En consecuencia, cuando el determinante de la matriz hessiana es 0, cualquier cosa puede ocurrir. Hemos visto de esta forma varios ejemplos de aplicación del criterio de la segunda derivada cuando la función en cuestión es una función real de dos variables. Pasemos al caso general de n variables. Criterio de la segunda derivada en n variables. Para poder enunciar este criterio necesitamos dos definiciones previamente. Vamos con la primera de ellas. Es una definición natural que es la generalización de la matriz hessiana al caso de n variables. Supongamos que f es una función real de clase C2 definida en un conjunto de nRn. Vamos a definir la matriz hessiana de f en un punto P, en el dominio D, como la matriz de segundas derivadas parciales de f en P. ¿Cómo se arma esta matriz? Tomamos la derivada de f con respecto a la primera variable x1 y la derivamos respecto a todas las variables y obtenemos entonces la primera fila. Luego tomamos la derivada de f con respecto a x2 y a esa derivada la derivamos respecto a todas las variables. Tenemos la segunda fila y así sucesivamente hasta la enésima fila. La matriz de las segundas derivadas parciales.
La segunda definición que necesitamos para poder enunciar el criterio, en el caso n-dimensional, es el concepto de matriz definida positiva o definida negativa. Supongamos que A es una matriz cuadrada de orden n por n, una matriz de entradas reales dada. Vamos a decir que esta matriz es definida positiva si se cumple la siguiente condición. Para cualquier vector nRn, pero escrito como vector columna, que no sea el vector nulo, ocurre que H transpuesto por A por H es un número real estrictamente positivo. Nuevamente diremos que A es definida positiva cuando H transpuesto por A por H sea estrictamente positivo para todo vector nRn escrito como columna que no sea el vector nulo. Cuando la desigualdad aquí no sea que el lado izquierdo es mayor que 0, sino menor que 0, entonces diremos que la matriz A es definida negativa. Cuando el lado izquierdo sea menor que 0, para cada h en Rn escrito como vector columna que no sea el vector nulo. En tal caso diremos que la matriz es definida negativa. Muy bien, con estas dos definiciones claras podemos pasar a enunciar el criterio de la segunda derivada para funciones reales de n variables. Teorema. Supongamos que f es una función de valor real que es de clase C2 en un disco abierto centrado en el punto P en Rn. Supongamos además que P es un punto crítico de la función f, es decir, el gradiente de f en P es el vector 0. Tenemos entonces dos conclusiones. Si la matriz hessiana de f en P es una matriz definida positiva, entonces f tiene un mínimo local, de hecho estricto, en el punto P. Si en cambio la matriz hessiana de f en P es una matriz definida negativa, entonces f tiene un máximo local, de hecho estricto, en el punto P. Veamos brevemente una idea de la demostración de este resultado. Es una idea muy resumida, no es una demostración completamente rigurosa. La demostración se realiza usando una versión en varias variables de orden 2 de la fórmula de Taylor. Esta fórmula es un resultado que tiene que ver con series, usualmente se estudia en cálculo integral, una variable, y la adaptación de esta fórmula al caso de varias variables de orden 2 nos afirma que la función f, evaluada en puntos de la forma p más h, es decir, en perturbaciones de p, es igual a la función f en p más el gradiente de f en p, producto punto con h, más un medio por esta expresión. Aquí aparece la segunda derivada, la matriz hessiana, más otra expresión r de h que se acostumbra a llamar residuo. Y además nos dice que ese residuo es pequeño cuando h tiende a 0. De hecho, todavía mejor. El residuo es tal que si se le divide por el cuadrado de la magnitud de h, ese cociente tiende a 0 cuando h tiende a 0. Así que se tiene la fórmula y se tiene este comportamiento para el residuo. Ahora bien, como el punto P es un punto crítico, entonces el término con el gradiente se anula, este término se anula, y obtenemos entonces que f en P más h menos f en P es igual al término con la segunda derivada, con la matriz hessiana, más el residuo. Pero recordemos, cuando h es pequeño, este residuo es despreciable. En consecuencia, el signo del término que involucra a la matriz hessiana determina el signo en el lado izquierdo. Más precisamente, si esto es positivo, entonces el lado izquierdo será positivo. Si este término es negativo, entonces el lado izquierdo será negativo. Imaginemos por un momento que la matriz hessiana es definida positiva. Entonces el lado izquierdo será positivo
Y esto significa que f en puntos de la forma p más h, con h pequeño, es más grande que f en p. Es decir, p es un punto de mínimo local. Análogamente se procede en el otro caso. Este es un resumen de la demostración del criterio de la segunda derivada. En el libro de Marsden y Tromba, el texto de Marsden y Tromba, que es uno de los textos clásicos de cálculo en varias variables, se pueden consultar más detalles tanto de la demostración como del criterio de la segunda derivada. Por ahora, nos planteamos una pregunta importante. ¿Cómo podemos saber si la matriz hessiana es definida positiva o definida negativa, o ninguna de las dos? Si no sabemos cómo hacer esto de manera rápida, el criterio será completamente inútil desde el punto de vista computacional. Así que esta pregunta es muy relevante. Para responderla, podemos usar varios resultados que esencialmente provienen del álgebra lineal. Así que tendremos varias posibles respuestas. Veamos dos de ellas. Primero, observemos que H de f en P es una matriz simétrica, pues sabemos que las segundas derivadas cruzadas o mixtas son iguales. Como esta es una matriz simétrica, entonces sabemos del álgebra lineal que sus valores propios son todos reales y además esta matriz es diagonalizable, es decir, esta matriz es semejante a una matriz diagonal, justamente las entradas de la diagonal siendo los valores propios de la matriz hessiana. Usando estos hechos, se puede probar tres cosas. Primero, que la matriz hessiana es definida positiva si y solo si todos sus valores propios son estrictamente mayores que 0. En este caso, si P fuese un punto crítico de f, entonces, por el criterio de la segunda derivada, será un punto de mínimo local. Además, se puede probar que la matriz hessiana de f en P es definida negativa si y solo si todos sus valores propios son estrictamente menores que 0. En este caso, si P fuese un punto crítico de f, ese punto será un punto de máximo local, por el criterio de la segunda derivada. Y también se puede probar que si P es un punto crítico de f y la matriz hessiana de f en P tiene un valor propio positivo, estrictamente mayor que 0, y otro valor propio negativo, estrictamente menor que 0, entonces P es un punto de silla. Hay otro criterio para saber si la matriz hessiana es definida positiva o definida negativa, que es especialmente útil cuando n es igual a 2, es decir, cuando se trata de una matriz 2 por 2, como esas matrices que ya hemos estudiado desde nuestro curso de geometría. En este caso, se puede probar que la matriz A es definida positiva si ocurren dos cosas. Si el determinante de ella es positivo y si su primera entrada, su entrada 1, 1, A minúscula, es positiva. Y además, se puede probar que ella es definida negativa, aquí hay un error, negativa, si el determinante de la matriz es positivo y su entrada 1, 1 es negativa. De hecho, si lo pensamos por un momento y recordamos cómo fue que enunciamos el criterio de la segunda derivada para funciones de dos variables, observaremos que realmente, usando esta forma, fue que enunciamos ese criterio, tomando en calidad de matriz A la matriz hessiana, en calidad de A minúscula f sub xx, aquí fxy, fyx, fyy. Nuevamente, en el texto de Marsden y Tromba se pueden consultar más detalles y otras formas en las cuales se puede verificar que una matriz es definida positiva o es definida negativa o ninguna de las dos. Para terminar este episodio, que ya se está haciendo un poquito largo, veamos un ejemplo. Ejemplo. Consideremos la función f de R3 con valores en R, definida como f de xyz igual a x2 más y2 más z2 más xy. Derivando entonces, obtendremos que el gradiente de esta función es 2x más y
2y más x, 2z. Al igualar a 0 y resolver el sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que en este caso es muy sencillo, concluiremos que el único punto crítico de f es el origen, 0, 0, 0, el origen en R3, que ahora es el dominio de la función f, R3. Vamos a tratar de aplicar el criterio de la segunda derivada para determinar cuál es la naturaleza de este punto crítico. Para esto entonces, calculamos la matriz hessiana. En este caso es muy fácil de calcular. Tomamos la derivada de f respecto a x y la derivamos respecto a todas las variables. Con respecto a x la derivada será 2, con respecto a y la derivada será 1 y con respecto a z la derivada será 0. Y entonces tenemos la primera fila de la matriz hessiana. Y análogamente tendremos la segunda fila y la tercera fila. Y en efecto, verificamos que se trata de una matriz simétrica, como ya sabíamos que iba a ocurrir. Ahora, calculemos los valores propios de esta matriz. Y para esto nos planteamos la ecuación característica que es determinante de la hessiana menos lambda por la identidad igual a 0. En este caso entonces es determinante de la matriz que tenemos acá igual a 0. Después de hacer las operaciones, obtendremos que la ecuación equivale a esta. 2 menos lambda que multiplica a 2 menos lambda al cuadrado menos 1 igual a 0. Y entonces podemos decir, como se trata de un producto de dos factores igual a 0, debe ocurrir que alguno de ellos se tiene que anular. Resolviendo, haciendo las cuentas, obtendremos que los valores propios son 2, 1 y 3. Es decir, son todos positivos y entonces, en consecuencia, el criterio de la segunda derivada nos dice que el origen 0, 0, 0 es un mínimo local para esta función f en tres variables. En el próximo episodio veremos máximos y mínimos absolutos.